La semana pasada, discurso que desde Zapote, desde Cuesta de Moras, no cayó muy bien en el tono de muchos de los legisladores. Parece que las relaciones rotas totalmente. ¿Cómo trabajar este proceso de sesiones extraordinarias que ustedes ya presentaron 32 proyectos, inclusive 3 de seguridad que son muy importantes? Así es, vea, estos roces entre Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo son roces que se dan normalmente en todas las administraciones. Y yo ayer comentaba que inclusive hace más de 10, 15 años, o sea, los problemas entre la Asamblea y el presidente siempre son problemas comunes, ¿verdad? Hay un control político que ellos tienen por constitución política, es parte de las funciones que los diputados tienen, no solamente la conformación de la ley o elección de magistrados y otros cargos, sino también el control político. Uno entiende que eso es así. Y yo creo que es importante decir que esto no es nada nuevo, que esto ha venido ocurriendo durante toda la administración, que hay también temas en donde el presidente se siente frustrado. Y la forma de expresarlo de él es esa. Así como otros diputados dicen cosas, el presidente también reacciona a esas acciones o situaciones muy puntuales que se realizan dentro del Congreso. Entonces, me parece a mí que lo que hay es una frustración muy grande, es lo que yo percibo también de mi experiencia en la Asamblea y demás, porque a pesar, y lo dije inclusive ayer en una entrevista que tuve, de que hay proyectos en los que se han avanzado, porque uno no puede ser mezquina y decir, vean, es que no hemos hecho absolutamente nada. No, por supuesto que no. Hay acuerdos importantes que se han tenido a lo largo de estos 2 años. Le puedo hablar de eurobonos, poder terminar la carretera San Carlos con el humedal La Culebra, por ejemplo, que se pueda avanzar en esa ruta, la permuta con la circunvalación para poder seguir con la construcción de esa ruta tan importante para el país, y así otros más. Pero ¿qué pasa? Es cuánto tiempo tarda eso en aprobarse, y lo vemos con riesgo inminente. Por ejemplo, son 502 obras, muchas de ellas con declaración de emergencia o declaratoria de emergencia, que han esperado por meses y que ahora que viene la época de lluvias, Dios primero, ¿verdad? Va a ser muy difícil poder construir muchas de ellas y avanzar. Entonces uno hace ese llamado de cuánto tiempo tardan las cosas en salir. Uno entiende que la Asamblea no tiene que estar al servicio del Poder Ejecutivo, yo eso lo tengo clarísimo, pero también hay cosas urgentes y por eso el presidente hace el llamado también a valorar algunos proyectos de ley que no ha dicho cuáles son, porque tienen que pasar por un análisis y un filtro de esas principales iniciativas para un eventual referendo. Por eso es que ese llamado también es importante para el país, porque la gente, sentimos nosotros, y así lo ha establecido el señor presidente, quiere opinar sobre los temas nacionales. Y es un instrumento que está en la Constitución política y que hay una ley que nos permite hacerlo. Aquí nadie está haciendo cosas indebidas, nadie está buscando ejercer una autoridad que no tenga. Todo está normado, todo está regulado, todo se está haciendo conforme a lo que tenemos en nuestra Constitución, pero creo que también llega la hora de decir, bueno, quedan 2 años, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Y si no hay ese apoyo, y no es una amenaza, es simplemente una realidad, donde tenemos que tomar decisiones en ese plazo corto que tenemos y decir, bueno, una opción es que la gente elija qué es lo que le parece bien y qué no, y tomar en consideración cuáles son esas iniciativas, buscar la mejor ruta. El presidente ha dicho, por ejemplo, en su discurso, que puede ser que inclusive él diga, bueno, yo vengo primero al Congreso y después hago, digamos, esa consulta en paralelo para que se haga el referéndum vía el referéndum legislativo, ¿verdad? Ejecutivo legislativo, es decir, eso no está descartado. Él lo dijo en su discurso, pero yo sí creo que nosotros también tenemos que trabajar de la mano independientemente de lo que ocurra. O sea, esa relación no se puede romper, es una relación que tiene que permanecer en los próximos 2 años, que ha permanecido con sus diferencias y tenemos que seguir coordinando. Yo como ministra de la Presidencia tengo que seguir coordinando con los 57 diputados, con el presidente del Congreso, esa es parte de mi labor y lo estoy haciendo y nunca lo he dejado de hacer. Entonces ese mensaje es muy importante para todos, porque realmente no podemos decir que no hay comunicación, que el Ministerio de la Presidencia no existe, que esto rompe, no, tenemos que seguir conversando y ese es el trabajo que hacemos día a día para que esas relaciones se mantengan y podamos sacar una agenda, aunque ya el presidente ha hablado un poquito sobre la ruta del referéndum, no quiere decir que no haya otros proyectos que tienen que seguir avanzando en la Asamblea Legislativa. 2 preguntas, ministra. Específicamente, ya antes de la elección del 1 de mayo, habían abiertamente los diputados de diferentes fracciones, incluido don Rodrigo Arias, mencionado que este tercer año legislativo iba a ser de oposición. Ante esta advertencia, ¿cómo ve usted este tercer año legislativo y cuáles son los principales retos, sabiendo que antes de que hicieran esta advertencia ya se tenía un clima un poco difícil? Ahí usted un poco lo mencionaba. Y también sobre el referéndum, ¿cuál es el proceso que se va a llevar en asamblea? Ya se está hablando con los jefes, ¿cuánto tiempo tal vez es el que se va a dejar para ver si funciona o no el camino con los diputados? Vean, yo no lo enfocaría en que hay una oposición permanente a algo. Yo lo enfocaría en que, dependiendo del proyecto,
uno puede buscar aliados en un tema específico, porque así funciona esto. Hay que buscar las prioridades de la administración y decir, bueno, de estas tenemos estos diputados que creen en esto, estos otros no, y ser claros y decir, ¿van a apoyar o no van a apoyar? Así hemos venido trabajando. Entonces, hay acuerdos que se han sacado, obviamente que así es, pero por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema de Ciudad Gobierno, porque uno entiende que tienen que haber audiencias, consultas, todo. Lo que pasa es que hasta el momento no hemos recibido las observaciones puntuales de por qué no les parece la reforma, por qué sí, cuáles son las cosas que ustedes cambiarían dentro de ese proyecto de ley y cuál es la contrapropuesta de ustedes en el caso que no les parezca lo que nosotros tenemos o presentamos. Esa es la parte que hace falta, y así con muchas iniciativas. Creo que hace falta decir, bueno, ¿cuál es la contrapropuesta que se tiene ante esta situación? Y así hemos venido trabajando con diferentes proyectos. Parte de la ruta del referéndum es, bueno, si la Asamblea decide que no está de acuerdo por las razones que sean o porque simplemente no están de acuerdo con esa ruta, entonces el gobierno tiene que tomar decisiones y tiene que irse a una vía de un posible referéndum que todavía no sabemos cuál va a ser esa vía. Porque existe un referéndum donde el ciudadano presenta un proyecto de ley y se recolectan las 180,000 firmas. Existe el referéndum legislativo, que ahí es legislativo con ejecutivo, que es los dos poderes, donde el ejecutivo manda un decreto al Congreso y tiene que votarse por 29 votos. Y después está el referéndum que ya emana del mismo Congreso, que son 38. Las reformas a la Constitución no aplican en estos casos porque lo que dice la ley del referéndum es que, creo que era en el artículo 14 específicamente, donde dice que las reformas constitucionales solamente pueden ser sujeto de referéndum si se vota en primera legislatura. Es decir, tiene que haber una votación del Congreso previamente y después tiene que eventualmente mandarlo a la consulta o a la convocatoria del referéndum antes de la segunda legislatura votación. Entonces, hay un proceso para las reformas constitucionales que no aplicarían aquí, y asambleas constituyentes, que la gente a veces pregunta, bueno, y que la asamblea constituyente viene aquí, no se puede convocar por la vía del referéndum, porque el artículo 196 de la Constitución lo que nos dice es que viene del mismo poder legislativo con 38 diputados. Nadie más puede convocar a una constituyente que no sea así. Entonces, básicamente, los proyectos son reformas legales, ¿verdad? Ese es el enfoque, salvo que haya algún tema constitucional de última hora, el procedimiento no aplicaría en estos casos de esa manera, y tendremos que definir si la ruta es legislativa o si es directamente la recolección de firmas de ciudadanos. Recordemos que no es una recolección de firmas que hace el Poder Ejecutivo directamente, sino que son ciudadanos que presentan eso, que sigue un trámite donde está servicios técnicos de por medio, tiene que hacer la consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Sala Constitucional. Eso toma ciertos meses, ¿verdad? No es algo que sea muy rápido y sencillo, se requiere de un proceso, ¿verdad?, bastante serio al respecto. Y además recordemos que la ley de referéndum también dice que esto tiene que estar celebrado antes de los 6 meses, digamos por tarde los 6 meses antes de la elección presidencial. En la parte municipal no aplica, pero en la presidencial sí. Y entonces en esos casos tendría que celebrarse casi que el último domingo de julio, por tarde. Entonces, para que ustedes vean que realmente los plazos que hay no son muy extensos, pero bueno, eso es parte de lo que eventualmente se anunciaría, ¿verdad?, la ruta, los proyectos y demás, que ya sería a cargo del señor presidente y quien él define. Ministra, tal vez irse un poquito más para atrás para que los compañeros todos puedan entrar en la toma. Nada más en forma de aclaración, ministra. Entonces, ¿van a ir avanzando las dos opciones en paralelo? Eso es lo que está pendiente, eso es lo que está pendiente aún. Todavía el presidente está trabajando en esa ruta, él lo dijo, tuvo una reunión, está viendo la ruta. Hay que ver muy bien cuáles son los proyectos de ley, porque los proyectos de ley que son sujetos al referéndum son, digamos, todos menos los que establece el 105 de la Constitución Política. Y para hablarle de algunos, por ejemplo, seguridad no es sujeto de referéndum, el tema presupuestario tributario, es decir, impuestos no pueden ir al referéndum, el tema de empréstitos, y en fin, hay varios ahí que no pueden ser sujetos de la consulta a la ciudadanía. Entonces hay que hacer el filtro con también abogados expertos en la materia de decir, bueno, estos pasan el filtro eventualmente del 105 de la Constitución o no, y con base en eso definir primero ese paquete de proyectos o el proyecto, porque todavía estamos en ese proceso, y de ahí decir, ok, va a ser la vía del referéndum ejecutivo legislativo, si va a ser una iniciativa ciudadana de las firmas, porque a nivel de la Asamblea, que es el otro caso, no aplicaría porque sería lo que el Ejecutivo pues está proponiendo en el carácter de esa coordinación que se tiene también con el primer poder de la República. ¿De cuánto tiempo puede tomar el esperar, ver si se obtienen los votos de los diputados o no? Digamos, como un término de 1 mes, 2 meses. Se supone, a ver, algunos hablan de que hay un plazo para eso, es parte de lo que estamos chequeando dentro de la ley, si son 15 días, si son 8, si hay o no un plazo, si hay jurisprudencia al respecto, o sea, eso es parte de lo que no me atrevería yo a decirle porque está en proceso de análisis justamente
precisamente para ver cómo está o cómo se define eso, ¿verdad? Porque también hay un plazo para la recolección, ¿verdad? Eso es toda una operación que hay que organizar. O sea, esto, lo que les quiero decir es que más allá de explicar los detalles acá, es que es un proceso que no es sencillo, que tiene su tiempo para poder realizarse, que estamos también con el tiempo limitado en la línea de que esto tiene que estar celebrado por tarde en julio y que estamos analizando todas las alternativas para poder realizarlo. Doña Natalia, regresando a los proyectos que ustedes presentaron, ¿qué ambiente hay de esos 32 proyectos con los señores diputados y si podrían implementar algunos proyectos más que no fueron vistos en esta lista? Vea, hemos tenido una preocupación también en las sesiones ordinarias de la cantidad de proyectos que se pueden ver en una sesión y nosotros también tenemos la posibilidad en este periodo de priorizar lo que para el presidente es importante o para el Poder Ejecutivo. Entonces, hemos escuchado críticas diciendo la agenda es muy floja, es una agenda que no está completa, que le faltan iniciativas, pero es que también uno tiene que priorizar en un periodo efectivo de mes y medio, porque recordemos que el mes de mayo está completamente perdido porque las comisiones no funcionan, no están instaladas, porque se cambia directorio y se cambian comisiones. Entonces ese mes está, digamos que muerto, solo se ven proyectos de plenario. Entonces en ese mes y medio que nos queda efectivo, tenemos que decir, bueno, queremos que se vea, por ejemplo, la reforma constitucional. ¿Cuánto hemos esperado? Y les pongo un ejemplo de la reforma constitucional del artículo 32, que habla de la extradición de nacionales, para que la vean en su tercera lectura y admisibilidad. Casi que 3 o 4 meses desde que se presentó el proyecto el 30 de enero a los presidentes de los supremos poderes y hasta hoy se ve en agenda. Porque después de todos estos miércoles hasta hoy se ve. ¿Por qué se puede ver hoy? Porque escogimos que solamente esa y otra reforma más se incluyen en la agenda. Si nosotros no priorizamos la reforma que nos interesa para que avance, hay otras reformas constitucionales en la lista y no podríamos nunca llegar a ver ese proyecto. Les pongo ese ejemplo concreto para que vean que no es la cantidad de proyectos, es lo que es importante para la administración en el poco tiempo que hay y para que puedan los diputados conocer ese texto. Si hay muchas reformas convocadas, no llegan a conocer el de extradición y nosotros creemos que es urgente que eso se admita y se vote. ¿Cuál es el proceso que viene ahí? Bueno, se vota, se va a una comisión, después se rinde el informe al plenario y en eso estamos. Y así con las demás. Entonces, al final, lo que nosotros queremos es que en el poco tiempo que esté eso, avancen los de interés del Poder Ejecutivo. No quiere decir que no vayamos a convocar más de esos 32, no quiere decir que no se convoquen proyectos de fracciones. Eso está en un análisis. Imagínense que la primera solicitud de las fracciones la recibimos el 30 de abril por la tarde. Entonces, obviamente estamos viendo cuáles son esos proyectos que eventualmente podrían convocarse y además, en estos momentos, si los proyectos están empezando su trámite o están en comisión, tampoco podemos hacer mucho ni avanzar porque los únicos proyectos que avanzan ahorita hasta el final de mayo es plenario. Entonces, si los proyectos avanzan en plenario y las comisiones no están listas, no hacemos nada porque no podemos operar.